pido que hagas mi carácter como el tuyo. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga esta mañana. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Como la Escritura nos enseña, que todo lo que hagamos sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Bien, continuamos con el capítulo 14, rápidamente, hermanos, por el tiempo. En el nombre del Señor Jesús dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablándole en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diere distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entendería lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Vamos a quedar un poquitito hasta aquí. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez y también a nuestra hermana Laura Sáez. Amén. A nuestras hermanas, doblemente hermanas. Amén. Con respecto a la lengua, muchos hermanos amados tienen problema de poder entender este asunto porque en las congregaciones se ha distorsionado mucho este asunto. De acuerdo a lo que Pablo escribe aquí con respecto a la lengua, dice que el que habla en lengua habla con Dios. Amén. Otros, como requisito del Espíritu Santo, exigen que se debe hablar en lengua. Si usted tiene el Espíritu Santo, dicen, tiene que tener la señal bíblica. ¿Ya? Esa cláusula en ninguna parte de la Escritura está de partida. Tampoco estoy queriendo decir con esto que no, o prohibiendo en cierto modo que se hable en lengua. Pero aquí Pablo lo que está hablando, hermanos amados,
con respecto a la lengua es un orden. ¿Por qué razón? Porque más adelante lo va a decir, si toda la congregación, por ejemplo, habla en lengua, ¿quién entiende a quién? Si entra un indocto, un incrédulo, ¿qué va a decir? Que están todos locos. Durante años, ¿cierto? Se ha visto eso dentro de las iglesias. Muchos incrédulos dicen, yo no voy a la iglesia porque me puede tomar el espíritu o porque los toma el espíritu. Pero Pablo aquí está hablando de, hermanos amados, de un orden. El culto a Dios tiene que hacerse ordenado. Esto no es, hermanos amados, una gritaera, una loquera, como a través de los años se ha producido dentro de la iglesia. Dice claramente el apóstol Pablo que, que el que habla en lengua, ¿cierto?, debe interpretarla. Si no, dice, calle en la iglesia. Ahora, aquí vemos dos clases de lengua. Una de adoración, ¿verdad? Y la otra de intercesión. Esto es lo que Pablo dice, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si yo me pongo, por ejemplo, a cantar en lengua, ¿quién va a entender lo que yo estoy cantando? Si yo oro en lengua, o en una oración intercesora, ¿quién va a poder decir amén a eso? Entonces, sí es cierto, usted puede orar en lengua, amén, gloria, pero si no lo va a interpretar, hágalo ahí en su banca, hágalo en su lado. Por ejemplo, cuando Jesús hace con respecto a la oración, dice que debemos entrar, ¿cierto?, a nuestra habitación, cerrar la puerta y hablar con Dios. El Espíritu Santo dice, gime con gemidos indecibles o intercede con gemidos indecibles. Es ahí donde la lengua, ¿cierto?, entra a, hermanos, a trabajar con nosotros, pero no como se ha enseñado, ¿cierto?, para dar, para mostrar que soy un espiritual, ¿verdad? Me pongo a hablar florido en lengua, pero si no las interpreto. Por eso que aquí el apóstol Pablo es claro cuando pone el ejemplo, hermanos amados, de los instrumentos. Cada instrumento tiene su sonido. Entonces no podemos dar sonido incierto, hermanos amados, a este don de lengua que Dios nos ha entregado, porque habla de don. Aquí habla de un don de lengua. Amén. De una interpretación. Lo vimos al principio en el capítulo 12, ¿verdad? Donde están señalados los dones. Entonces, ahí, lamentablemente la iglesia, como exigencia, colocó en los tiempos pasados, ¿verdad?, que el hombre necesariamente sí tenía que hablar en lengua. Pero aquí el apóstol Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, ¿cierto?, comparando la lengua con el que predica. Aquí está comparando Pablo la administración, ¿verdad?, de la palabra con los que hablan en lengua. ¿Qué es más beneficioso para la iglesia? ¿Es más beneficioso que toda la congregación hable en lengua? O que se nos predique o se nos enseñe la palabra, porque producto de esto, hermanos, muchos han extraviado el camino con el tiempo. Producto del emocionalismo que muchas veces se planteó en la iglesia, se exigió prácticamente sutilmente, a lo mejor con ignorancia, como dice el apóstol Pablo, pero se llevó a la iglesia, al creyente, a un error. ¿Por qué? Porque no se lee la escritura. Vuelvo a decir, no estoy prohibiendo hablar en lengua, como el mismo apóstol Pablo aquí lo dice. Hay que mirar bien la secuencia de la enseñanza en Corintios, de lo que se está planteando, de lo que el apóstol Pablo está planteándole al creyente, cómo nos está educando con respecto al culto. Hoy día usted va a un culto, ¿cierto? Y el coordinador o el predicador o el mismo pastor pretenden que todos se desaten, ¿cierto?, en el culto hablando en lengua. Y si no, no es un culto. No, hermano. Los cultos se desarrollan ordenadamente, como corresponde. Es un culto a Dios, donde podamos entender. Es lo mismo que la cena, lo que hablábamos en el capítulo 11. La cena, hermano, se hace sentado, no de pie, para poder disfrutar y poder compartir lo que se hace, poder discernir realmente lo que se está haciendo y no hacer tonteras, hermanos amados.
en todo orden de cosas, hermanos amados. Por eso que está escrito, los evangelios que relatan, ¿verdad?, lo que Jesús hizo, la encomienda que Jesús le da a los discípulos, luego apóstoles, el desarrollo de esa encomienda en el libro de los Hechos y luego el orden que se le da a todas las cosas que fueron, hermanos, desarrollándose. Los apóstoles fueron los encargados, primeramente, de ir y predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio. Se desarrolló el resultado en el libro de Hechos, pero en las cartas, hermanos amados, ministeriales, está el ordenamiento de la doctrina. ¿Ah? ¿Qué es lo que es la doctrina? ¿Cómo se hace un culto? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa? ¿Mm? Esto no es, hermano, donde todos vamos a entrar en éxtasis y nos vamos a olvidar del mundo. Por eso que ha producido, por ejemplo, estos predicadores que imponían las manos, botaban a la gente para atrás, se sacaban el vestón y tiraban y decían, es la manifestación del Espíritu Santo. No, hermano, eso no es una manifestación. La manifestación del Espíritu Santo significa la obra que el Espíritu Santo hace en usted y en mí. ¿Qué obra hizo, por ejemplo? Veamos en Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Estuvo con el Señor 3 años y medio. Recibió una revelación del cielo, ¿cierto? En la cual, pero cuando llegó el momento, Pedro lo negó. ¿Y por qué lo negó? Porque no tenía el Espíritu Santo. Tenía el conocimiento de muchas cosas, pero no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro cambia totalmente. Y ahí está la obra. Recuerda que estaban hablando todas las lenguas, en idiomas, ¿verdad? Y cuando estos empezaron a decir que estos estaban borrachos, que estos estaban llenos de mosto, ¿qué pasó con los apóstoles? Se pusieron en pie, 11, ¿verdad? Con Pedro, y Pedro les empieza a predicar el Evangelio. Ve que no es cosa de desorden, no es una cosa de desorden que esto sea imparable, ¿sí? Aquí está la adoración, la lengua de adoración, la lengua de intercesión, que es importante, ¿cierto? Que podamos entenderla. Vuelvo a decir, no estoy prohibiendo hablar lengua, líbreme el Señor. Pero si te habla lengua, las cosas tienen que ser ordenadas, ordenadísimas. Amén, ordenadas por Dios. ¿Y cómo las ordena Dios? Por medio de su palabra. Esto no es un éxtasis, hermano, donde causa algo total. Vine Pentecostés. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero hubo un orden para predicar el Evangelio. Hubo un orden. Se fija si el culto de Dios es ordenado. No es un culto desordenado. Cierto, se manifiesta nuestra gratitud hacia el Señor y lloramos. Yo no le estoy diciendo que usted no llore. No estoy diciendo que usted contenga su espíritu. Y no estoy diciendo que usted no hable lengua, pero hable lo ordenado para que no cause confusión en el pueblo. Por aquí dice. Cierta, dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o doctrina? ¿De qué le va a aprovechar? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderán lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Mm? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. O sea, si yo lo escucho a usted que está hablando en lengua al lado mío, a viva voz, voy a pensar que quizás Dios la está autorizando a usted porque el que habla en lengua habla con Dios, ¿verdad? Pero yo necesito saber lo que Dios le está diciendo, lo que usted está exclamando hacia Dios. Y va a llegar a un punto, hermano, que a veces podríamos ser exagerados. ¿Usted entiende lo que usted le está diciendo a Dios? ¿Se fija? Entonces,
no es el requisito, hermanos amados, que la iglesia ha puesto durante años. La Escritura dice, no os embriaguéis de vino, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Y cómo se nota, Dios bendiga a nuestra hermana Elia Alvarado. Yo sé que esto no voy a concordar con muchos, pero esto es lo que dice la Escritura. La palabra habla por sí sola. ¿Mm? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Esto no es edificación personal. Los dones no fueron dados para, hermano, para aprovechar yo, es para provecho de la iglesia, de todos. Usted, yo, todos. Debemos enriquecernos a través de los dones. ¿Mm? Por lo cual dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración para interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y Pablo pregunta, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Puede el árbol malo dar frutos buenos? ¿Puede el árbol bueno dar frutos malos? En ninguna manera. En ninguna manera. Por eso que lo que manifiesta realmente, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, son nuestros frutos. Porque yo puedo hablar en lengua florida, ¿verdad? Pero tal vez mis frutos son totalmente malos. Hay perversidad, hay maldad, hay envidia, hay cosas que todavía se desarrollan en nuestra vida, que no han podido ser transformadas. Y es porque el Espíritu Santo, hermano, no ha cumplido su labor. ¿Y por qué no la ha cumplido? Porque yo, mi carne, no la he permitido. O porque yo erróneamente estoy pensando que el Espíritu Santo es solamente hablar en lengua. El Espíritu Santo es Cristo en vosotros, hermanos amados. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Sigamos, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo irá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabes lo que has dicho. Quizá usted está, no sé, perdóneme, está hablando incoherencias. Y usted, el que está al lado, le dice, amén, 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 ¿a qué? Lo dice, porque tú a la verdad bien das gracia. Ya, no lo pone en duda, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia, escuche, o en el culto, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Se imagina que si yo le predicara en inglés ahora, en este momento, y usted no sabe inglés, me cambiaría en mal tiro, se pasaría a otro programa? Porque no entiende lo que yo estoy hablando. Lo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, hay cosas lógicas. Aquí hay algo muy lógico, hermano, amado. Muy lógico. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esto está en Isaías 28, 11 y 12. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ve qué es más importante, la lengua o la predicación de la palabra? ¿Qué cree usted? Según lo que dice aquí. El don es importante, el don de lengua, el don de interpretación. Está dentro de los rangos, el don de sanidad. Pero la pregunta es, ¿se utiliza todos los días? Dijimos que los dones, hay dones que son temporales. Dios no sana, hermanos amados, cuando usted quiere. Dios sana cuando Él quiere. Y si le otorga un don a usted, Él lo va a utilizar en el momento que Él quiera, no en el momento que usted lo quiera. En cambio, la profecía es diaria, es continua. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados, necesitamos ser edificados. Y aquí es lo que Pablo plantea. Dice, si pues toda la iglesia, ve aquí pone un ejemplo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿ve? Y todos hablan en lengua, y entran indoctos en incrédulos, no dirás que estáis locos. ¿Cómo han tildado la iglesia evangélica durante años los incrédulos? Te lo dije antes.
Muchas personas a mí me han dicho, no, es que yo no voy a la iglesia porque me da miedo cuando los toma el espíritu. Porque se desarrolla una cosa absurda. En muchos, no en todos. No en todos. Ahí yo he visto hermanos que adoran, levantan sus manos, lloran y gloria al Señor por ello. Y lo hacen, hermanos, muy mesuradamente. Pero hay otros que corren para allá, corren para acá, hacen esto, gritan. Y eso da susto. Eso da miedo. Amén. Entonces hay que saber adorar también con prudencia. Hay que saber, pues esto es lo que Pablo plantea, que sea un culto racional, no irracional, racional. Luego dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. No es que todos estén hablando la palabra al mismo tiempo, no está diciendo esto Pablo. Hablando del grupo, pero uno por uno, en orden también. Pues dice aquí, mire, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mire qué maravilloso esto. Nosotros pensamos que si nosotros hablamos lengua, ¿verdad? Aquellos que hablan, muchos piensan, si yo hablo lengua, voy a convencer a este otro que el Espíritu Santo está en mí. Y yo no pongo en duda que el Espíritu Santo esté en usted. Pero dice que convence más que usted le hable la palabra que le hable lengua. Ahí está el orden. Dice, mire, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos incrédulos, no dirán, esto está loco. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en nosotros. ¿Ves? ¿Qué es mejor? Y vuelvo a repetir, porque esto se me ha interpretado y me han puesto como enemigo de la iglesia. Muchos pastores me han puesto como enemigo de la iglesia. No soy enemigo porque soy parte de la iglesia. No estoy prohibiendo hablar en lengua. Libremente estoy enseñando cómo se habla la lengua y cuándo se debe hablar. Amén. No es que le esté enseñando lengua, no. Cómo se habla lengua y cuándo se debe utilizar. Luego dice, y es lo que está aquí, lo mismo que Pablo está enseñando. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reuní? Mire, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene salmo, tiene cántico, tiene doctrina, predicación, tiene lengua, manifestación del Espíritu, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Tiene enseñanza, revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Ven? O sea, está permitido que hable. Pero tiene que haber un intérprete. Tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto lo dice Pablo en el Espíritu Santo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es lo que yo siempre digo a la iglesia. Cuando hay un predicador, usted tiene que juzgar si el predicador le está hablando la escritura o no. Si le está enseñando lo que dice acá. Y usted tiene la autoridad de pedir. Está la mano y decir, ¿sabe qué? Eso no está en la escritura o no me queda claro. No se vaya con esa duda a su hogar. Porque muchos han distorsionado la escritura. Muchos hermanos que suben a los púlpitos ignoran la escritura a veces y llevan al pueblo por otro lado. Por eso que a veces tienen que recurrir a las fábulas, a los cuentos, a la historia para rellenar. Y la iglesia no se edifica porque no se le está enseñando la escritura. Por eso es que se han levantado falsos maestros. Que muchos están llevando al judaísmo a la iglesia erróneamente y están haciendo caer en error a la iglesia. Durante mucho tiempo, esto no es de ahora, viene sutilmente, hermanos, manifestándose. Por eso que la escritura dice que debemos velar, ¿eh? Debemos velar, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, y muchos han sido devorados. No es que el diablo lo destruya, ¿cierto? No, los lleva, hermanos, a la confusión y nos lleva a la oscuridad nuevamente, a la oscuridad religiosa. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 además, y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Este es otro tipo de culto, ¿eh? Aquí participan todos en la profecía, los que saben, por supuesto. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. O sea, que el que hable, como dijo Pedro, hable conforme a la palabra de Dios. Las fábulas y los cuentos aquí no existen, ni las historias personales, ni los testimonios personales no edifican a nadie. Y tampoco son para aumento de fe, porque la fe viene por el oír de la palabra. Entonces saquémonos, hermanos, todas estas tradiciones que han venido arraigándose, apegándose, ¿cierto?, a la iglesia, producto de lo que los malos predicadores, los malos enseñadores, hermanos amados, no saben, suben a los púlpitos a puro, a veces, hermanos, a divagar. Y ni siquiera su vida se condice a lo que ellos predican. Luego dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Dice, así que, hermanos, concluye el apóstol con esto, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Bien, hasta aquí, hermanos amados, sigamos con este capítulo. Hay mucho más que podríamos discutir en cierto sentido, hermanos amados, pero el tiempo nos apremia. Pero alguna pregunta, hágala por este medio, ¿verdad? Para poder así responder. Quizá quedarán muchas dudas, hermanos amados, pero Dios nos disipe esas dudas, hermanos amados, para así poder quedar muy, muy claro con respecto a los dones, hermanos amados, que Dios ha impartido. Bien, será hasta mañana. No se olvide de congregarse, no se olvide de orar. Hoy día hay culto en los diferentes lugares. Le esperamos en la casa de oración y demande de aquellos que están por delante que enseñen bien, hermanos amados, y que enseñen conforme a la Escritura. Amén. El Señor Jesús le bendiga, amados hermanos y hermanas, en el Señor Jesús. Bendiciones. ¿Cómo pasan los años? Viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba